Les vamos a platicar como todos los martes con nuestra compañera Lorena Rivera en esta sección, la imagen ambiental. Y antes de entrar en el tema de su artículo de hoy, que está muy interesante, traigo una duda en la cabeza, o más bien un tema inquietante en la cabeza, querida Lore, te saludo. Estaba yo pensando que varios de los partidos del pasado Mundial de Fútbol se jugaron a temperaturas muy altas. Por ejemplo, el el partido Francia-Paraguay a 38 grados. Y como el próximo mundial va a ser en España, Portugal y Marruecos, ya hemos visto Valencia el día de hoy está a 40 grados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar dentro de 4 años cuando además pues han ido subiendo las temperaturas a nivel global? ¿Qué va a suceder? Yo pienso que la FIFA algo tendrá que hacer porque además, a diferencia de Qatar, del Mundial de Qatar, donde pues muchos de los estadios eran techados o prácticamente todos eran techados y con aire acondicionado, pues entiendo que muchos de esos estadios no tienen esa posibilidad. ¿Qué piensas al respecto, Lore? Pues mira, la ciencia ha sido muy insistente en esta cuestión de mientras el planeta se calienta más, las temperaturas también son cada vez más extremas. De hecho, antes del Mundial se presentó un estudio sobre las altas temperaturas y justamente ponía ese foco de los estadios donde se jugaría a más de 30 grados centígrados, pero no nada más está esa parte, sino que también tiene mucho que ver la humedad. Tanto el calor como la humedad influyen obviamente en el Ujú. estrés térmico de las personas. Habrá quienes puedan regular y habrá quienes no puedan hacerlo, y eso pone en peligro obviamente la salud de las personas, de los jugadores, de los fanáticos que están ahí en el estadio. Cuando son techados, no todos tienen clima artificial para refrescar o un sistema de enfriamiento. La mayoría de los estadios no lo tienen, habrá otros que sí. Entonces, yo creo que es una cuestión que la FIFA y las federaciones de cada país deben de tomar en cuenta los horarios para los que se deben de Sí, jugar, me imagino que va a haber porque muchos partidos de noche, ¿no? En el Mundial de 2030. así es, sobre todo porque en ese horizonte, si seguimos sin acción climática como vamos, sin reducir las emisiones como se requiere para 2030, pues el calentamiento seguirá aumentando. Se supone que bajar las emisiones también mitigaría un poco esta crisis del clima, porque de otra manera no hay manera de evitarlo. De hecho, aunque se llegara a emisiones cero, obviamente en lo que se estabiliza, pues Sí. seguirá las temperaturas y otros fenómenos exacerbados por el cambio climático. Sí, porque Sin embargo, sí es importante que lo tomen en cuenta. Sí, porque es peligroso para los jugadores, pero también para los aficionados, ¿no? O sea, Así estar es. viendo un partido de fútbol con una temperatura así, ¿no? Una temperatura de 40 grados, sí es algo que en lo que la FIFA seguramente tendrá que pensar para el próximo Mundial, el Mundial de 2030, en tres países que en esta época del año tienen temperaturas altísimas. Bueno, dejando eso de lado, creo que valdría la pena en algún momento ocuparnos del tema, pues quizá con mayor profundidad, pero dejando eso de lado, escribes hoy en Excelsior tu artículo semanal, imperativo que empresas tengan seguro contra el cambio climático. Así es. Pues mira, todas las empresas, no importa el tamaño o el giro, deben de pensar en sus estrategias financieras, asegurarse contra los eventos extremos que está ocasionando el cambio climático. Pero no solo es esa cuestión, porque se sabe que el cambio climático genera incremento en el nivel del mar, las temperaturas son más extremas, olas de calor, sequías, también lluvias e inundaciones más intensas debido a la crisis climática. Pero también hay otros fenómenos que muchas de las veces las empresas pasan por alto, como las lluvias. Sabemos que hay temporada de lluvias que efectivamente se pueden exacerbar por el cambio climático, eso es cierto, pero también estas llamadas lluvias atípicas que les encanta mencionarlas, puede generar que una empresa
tenga un daño severo e inclusive la pueda sacar de operaciones y cerrar, porque no hay manera de tener un elemento que la pueda ayudar a volver a entrar en operaciones si no está asegurada. Y entonces, en este caso, los seguros tienen esta cuestión, te ayudan a crear resiliencia, te ayudan a tener estos procesos para que en un evento, ya sea catastrófico o bien como una inundación por lluvias intensas, te ayuden justamente a crear esta resiliencia. Es decir, se debe de redefinir una forma en la que las empresas están operando, gestionan el riesgo, financian la recuperación después de un desastre. Pero también debe haber un plan de acción para prevenir aquellos fenómenos hidrometeorológicos que se sabe ocurren con esta periodicidad. Entonces, porque hay una brecha de protección que se convierte en uno de los principales riesgos para la rentabilidad financiera de las compañías, ¿no? Entonces, tan solo en 2024, las empresas a nivel mundial perdieron alrededor de más de 300,000 millones de dólares por daños por fenómenos naturales. Es decir, esta cifra es solo 43% estuvo asegurada. Y de estos 300,000 millones, quiere decir que 137,000 millones de dólares estuvieron asegurados. El resto no tuvo una cobertura, no tuvo una protección. Entonces, esto se basa en el reporte Sigma de Swiss Re Institute que presenta año con año. Todas estas empresas se ven afectadas, pero lo que hace la diferencia entre la robustez de los instrumentos o la cobertura que tienen para reponerse más rápido frente a estos eventos, es importante tomarlos en sus horizontes de protección, de evaluación de riesgo, de vulnerabilidades. Y para eso, pues obviamente yo recurrí a un especialista que explicara este tipo de situaciones, que es René Ríos, líder de consultoría de riesgos climáticos y sostenibilidad de Marsh, Latinoamérica y el Caribe. Y él señalaba este reporte de Sigma. Por ejemplo, en un periodo de 10 años, en el caso de México, se tuvieron pérdidas por 35,000 millones de dólares entre 2014 y 2024. Esto es una brecha muy grande y que debe de tomar en cuenta las empresas. Obviamente en nuestro país funcionan empresas transnacionales. Este tipo de empresas tienen estrategias que se alinean ya justamente a esta cuestión de la crisis climática y poner en su horizonte la sostenibilidad, pero también sus protecciones. Pero en el caso de empresas grandes, medianas y sobre todo las más pequeñas, debe haber este cambio para poder asegurar su operación, porque, por ejemplo, y también ver cómo afectan estos fenómenos todos sus activos, desde la planta, una planta de luz, sus drenajes, la operación en sí del producto o servicio que estén generando, pero no solo eso, también su personal, porque vamos a suponer que la planta sale afectada, la fábrica sale afectada, pero también su personal salió afectado porque perdió absolutamente todo por una inundación, porque hay una ola de calor y tampoco pueden dormir por el estrés térmico que les genera. Pues estas empresas deben de tener estas coberturas también para ayudar y proteger a sus propios trabajadores, porque es un activo el más importante que tiene una empresa. Entonces, es una cultura de protección que debe ir fortaleciéndose conforme sabemos que el clima está cambiando y se hace más extremo, más intenso algún fenómeno. Y ahí es donde está la diferencia entre poder recuperarse y volver a operar o completamente cerrar las puertas y dejar a la gente sin trabajo y también a las comunidades sin esos ingresos que genera pues una economía de escala, ¿no? Entonces, sí es un elemento que debe tomarse muy en cuenta porque se sabe que la crisis climática está ahora, se puede exacerbar hacia el futuro, no lejano, sino en el futuro cercano, y Sí. tener esa idea de que ya están los hechos del clima
impactando a las personas, a los bienes, a los servicios y a todas estas economías que genera una fortaleza para un país, Muy ¿no? bien, pues imperativo que empresas tengan seguro contra el cambio climático. Tu artículo en Excelsior de este martes. Gracias, Lore. Muchas gracias y que tengan un excelente martes. Gracias, Lorena Rivera, nos acompaña todos los martes en La Imagen Ambiental.